Hay muchas cosas sobre la teoría económica moderna que son importantes pero difíciles de entender. De hecho, muchas personas que formulan estas teorías no las entienden realmente y es por eso que nunca pueden explicar nada con claridad. Pero hay un hecho económico fundamental que todos, incluso aquellos de nosotros con malas habilidades matemáticas, lo comprendemos instantáneamente y es cuando nos volvemos más pobres. ¿Y cuándo sabes que nos estamos volviendo más pobres? Bueno, usted sabe que se está volviendo más pobre cuando no tiene suficiente dinero para hacer las cosas que antes podía hacer. Cuando vas como el cangrejo hacia atrás. Es una sensación muy aterradora. Nada empobrece a los estadounidenses más o a las personas del mundo que la inflación. Entonces, con esto en mente, las nuevas cifras de inflación en los Estados Unidos han sido publicadas y son las peores que este país ha visto en casi 40 años. Según el índice de precios al consumidor, la inflación ha subido casi un 7% en los últimos 12 meses. El problema es que la realidad es mucho peor que eso. Y eso se debe a que el índice del consumidor es inútil como guía para determinar el coste de la vida en Estados Unidos. En realidad, es una mentira. El gobierno amaña mucho los números. El IPC se calcula asignando peso relativo a diferentes categorías de bienes. Son una serie de fórmulas muy complejas. Algunas de ellas se formulan de buena fe, otras fueron diseñadas para engañarte. Pero en efecto, el resultado final es que el IPC hace un mal, pero muy mal trabajo al medir cuánto cuesta realmente vivir en Estados Unidos. Y les voy a dar un ejemplo. Los precios del gas en el IPC constituyen menos del 4% al valor total de los productos incluidos. Eso es una realidad si, por ejemplo, vamos a ver, vives en Manhattan, que ahí casi nadie maneja. Allí ser dueño de un garaje cuesta muchísimo dinero. Pero si tienes un automóvil, vamos a ver si vives en los suburbios de Estados Unidos y conduces millas al trabajo todos los días, ir y venir, esa cifra es ridícula porque resulta que el gas representa una gran parte de su presupuesto mensual. Y sin embargo, el IPC ignora todo esto. No es necesario ser economista para comprenderlo. La conclusión es que estos no son números precisos, pero fueron elaborados por personas que consideramos muy inteligentes. ¿Por qué estos números son tan inexactos? Vamos a ver. El índice de precios al consumidor mide el lado negativo de la política económica federal. Ellos están imprimiendo demasiados dólares estadounidenses, quieren financiar programas inútiles y pagar a sus donantes. Ahora bien, al hacer eso, devalúas tu propia moneda, ¿cierto? Causarías inflación con el tiempo, empobrecerías a tu propia población. Esos son los efectos. Pero por supuesto, ellos ocultan esos efectos. En cambio, te venderán el cuento de que como la economía es excelente o no tan mala, el índice de precios al consumidor permite que los políticos hagan estos gastos. El IPC permite que los líderes imprudentes y económicamente analfabetos oculten el desastre que están causando. Eso es un conflicto de intereses. Los números falsos permiten a los economistas falsos contar una historia falsa sobre lo que realmente está sucediendo en el país y definitivamente lo han estado haciendo. Our economists have conveyed that they feel that the impact of our proposals will be transitory. All of the economists that the president has been relying on suggest that there is a transitory nature to the inflation problem. Economists call all these things transitory effects. This inflation that we're experiencing is transitory. It is not going to be here long. We've had several months of high inflation that most economists, including me, believe will be transitory. We don't expect that that upward pressure will produce substantially higher prices or that the effects will be persistent. We expect that they'll be transitory or temporary. La habitual cabalgata de mentirosos y gente tonta, especialmente Maxine Waters. ¿Qué va a saber ella de política económica, por favor? Y la última persona es considerado como muy inteligente. Su nombre es Jerome Powell. Lo creas o no, es el presidente de la Reserva Federal.
Powell ahora ha actualizado su evaluación transitoria después de semanas de burla por parte de la gente. Ya no usa la palabra transitoria. Es un buen momento para retirar esa palabra, dijo Powell, para describir la inflación. Demasiado tarde, Powell, ya nadie te cree. ¿Y entonces cuál sería la manera para medir la inflación? Existe una manera muy simple y bastante acertada de cómo medir la inflación y que los Fed como que aún todavía no se han dado cuenta. Y es esta pregunta: ¿cuánto cuesta vivir en los Estados Unidos hoy en día comparado con lo que costaba hace un año? No es complicado para nada. Y hagan los cálculos y verán que el número real del aumento creciente de la inflación ni siquiera está cerca al 7%. Es mucho más de lo que Washington ha publicado. Veamos el precio de un automóvil usado. Por ejemplo, están subiendo más de un 30%. Los precios de la carne de vacuno han subido un 21%. El crudo sube un 55%. La madera dimensional 35%, y así vamos con el trigo 37%, el azúcar 33%, el maíz 39%, aceite de palma 43%. ¿Te gusta el café por la mañana? Qué lástima, porque el precio del café ha subido un 108% en el último año. ¿Te gusta el cereal para el desayuno? Lo siento. La avena ha subido un 114%, y esos son solo los números que ves en las etiquetas de los supermercados, porque además de la inflación convencional, los consumidores también se enfrentan a la reducción sigilosa de los productos de consumo, es decir, las empresas te venden menos producto por el mismo precio. Inflation and migration. People from LA and Orange County moving to the Inland Empire in search of affordable housing are two reasons for the booming real estate market and the high rents in the Inland Empire. Some landlords have more than tripled rent prices in the last year. An apartment that is in not great area of Redlands, it used to go for $800 a month. And we just noticed that it was up for $2,600 per month. Space hasn't changed, you know, it's like a 2-bedroom apartment with barely any livable space. $2,600 por mes por una pequeña unidad deprimente en una parte del estado de California, profundamente miserable, que costaba $800 hace un año. Esto es lo que realmente estaba pasando en el país cuando Jerome Powell y Joe Biden nos repetían que la inflación era transitoria. Estos políticos simplemente mienten. De todas formas, todas las personas en Estados Unidos saben exactamente lo que estaba sucediendo, porque es imposible ignorarlo. Estos son los cambios importantes de la economía de los Estados Unidos. Y para un reportero o noticiero, no debería haber una historia más grande en este momento que la de la inflación. Y sin embargo, sorprendentemente, los desvergonzados de los medios lo están ignorando cuidadosamente. Aquí tenemos CNBC y su genio financiero Jim Cramer, que nos dice que de hecho bajo Joe Biden ahora estamos entrando en una nueva era de oro económica. Veamos. To me, we have the strongest economy perhaps I have ever seen. See that number this morning, the unemployment number? It's the best in years. It's not best in 69. We have all spotted the endless help wanted signs, the housing and apartment shortages, the tremendous demand for goods and services, a marvel to behold. Oh, people are confident about their jobs. I say fantastic. And the ability to even get better ones if they want to. They're spending more than I've ever seen, but they're doing it with cash, not on credit. They're doing so in a roaring 20s style. Recordemos también que fue Jim Cramer quien te dijo que compraras Bear Stearns unos días antes de que desapareciera por completo en la crisis del 2008. Okay, Peter writes, should I be worried about Bear Stearns in terms of liquidity and get my money out of there? No, no, no. Bear Stearns is fine. Do not take your money out. This is real. Look, if there's one takeaway other than the plus 400 somewhere, Bear Stearns is not in trouble. I mean, if anything, they're more likely to be taken over. Don't move your money from Bear. That's just being silly. Don't be silly. Okay, just so you get a sense of what's causing the agony by this point, I know you've been talking about it. It's financials led by Bear Stearns after what essentially is a bailout from the Fed. Bear Stearns shares are down 90% this morning, and it's not just Bear. Pretty much every single bank is plunging.
En un país normal con una meritocracia en funcionamiento, cualquiera que diga algo así ya no estaría promocionando acciones en la televisión. Estaría limpiando su piscina, asumiendo que podría reunir las habilidades para hacerlo. Y sin embargo, allí está. Y tenemos esta otra joya, Andrew Ross Sorkin. Sus jefes los consideran el hombre más inteligente de CNBC. De hecho, es tan brillante como Jim Cramer, pero mucho más aceitoso. La opinión de Sorkin es que deberíamos estar agradecidos por la inflación. Deberíamos estar agradecidos con Joe Biden. La inflación ha sido vista durante mucho tiempo como el villano económico. Esa visión está cambiando para aquellos que se preocupan por la creciente desigualdad. La inflación podría ser un rescate hasta cierto punto. Oh, bueno, muchas gracias, Andrew. Muchísimas gracias. Así que nos estamos convirtiendo en Venezuela, pero eso es bueno porque su vecino va a ser tan pobre como usted. Y este es el estado actual de la vanguardia del periodismo financiero en los Estados Unidos. Gracias por formar parte de MaxQ. Por favor, no olvides suscribirte y activa la alerta en la campanita. Así recibirás información cada vez que publiquemos. Y una cosa más. Hold the line, guys. Hold the line.